Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este nuevo video de Python en el cual vamos a aprender sobre un nuevo algoritmo. Este algoritmo, bueno, no es nuevo el algoritmo, pero sí un nuevo video de un algoritmo. Entonces, este algoritmo se llama algoritmo de ordenamiento por selección, que lo único que hace es ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, ya hemos visto una búsqueda binaria, una serie Fibonacci, una recursividad. Ahora vamos a ver un algoritmo de ordenamiento por selección. Hay otros tipos de algoritmos de ordenamiento, pero en esta ocasión vamos a ver este algoritmo de ordenamiento por selección, el funcionamiento prácticamente. Entonces vamos a crear en cualquiera de nuestros entornos de desarrollo favorito un nuevo proyecto Python, o por así decirlo, archivo Python. Entonces yo voy a crear una nueva carpeta aquí llamada ordenamiento por selección. Muy bien, ya tengo aquí mi nuevo proyecto de archivo en su carpeta respectiva ordenamiento por selección, que vamos a hablar sobre este algoritmo. Vamos a colocar una pequeña descripción de lo que es el ordenamiento por selección, su explicación y algo más. Entonces vamos a colocar aquí y me esperan unos momentos. Muy bien, ya estamos aquí en la pequeña explicación del algoritmo ordenamiento por selección y primeramente hay que entender su contextualización, su concepto por así decirlo. Entonces tenemos que el algoritmo de ordenamiento por selección consiste en ordenar una lista de elementos de forma ascendente y descendente. Puede ayudarnos a nosotros o ayudar a una computadora a encontrar elementos de una manera más rápida. Claro que sí, utilizando otro tipo de algoritmo de búsqueda. Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda binaria. Bueno, los lenguajes de programación ya cuentan con librerías de ordenamiento, ya cuentan, claro que sí, así también como la búsqueda binaria también la cuentan, pero nosotros vamos a tratar de entenderla un poco mejor o cuál es su funcionamiento, de cuál alguien la hizo esa librería y nosotros nos servimos de ella. Vamos a entenderlo mejor entonces. Aquí en esta contextualización tenemos un ejemplo que ustedes podrán leerlo, donde explica paso a paso lo que se hizo para ordenar una lista. Pero aquí tenemos el pseudocódigo, que es lo que vamos o lo que más nos interesa. Primeramente tenemos que, o la primera parte de este pseudocódigo es encontrar el primer índice con elemento más bajo e intercambiarla con el primer índice, 0. Después, como segundo paso, encontrar el segundo índice con el elemento más bajo e intercambiarla con el segundo índice. Y así sucesivamente encontrar el tercero y cambiar con el tercer índice. Y por último repetimos los pasos. Bueno, en realidad estos dos pasos habría que obviarlos, sino más bien solo habrían dos pasos. Es encontrar el elemento más bajo y cambiarlo con el índice n. Y repetirlo hasta que la lista quede ordenada. Prácticamente es eso. Vamos a hacer una pequeña explicación aquí. Vamos a colocar un array aquí. Entonces, supongamos que tenemos un pequeño array de 3 elementos. Tenemos estos 3 elementos. Muy bien, ¿cuál es la longitud o tamaño de este array? Es de 3 elementos. Muy bien, y después nos dice que hay que entender esta pequeña parte. Debemos encontrar el primer índice con el elemento más bajo. Y acá la segunda parte dice intercámbiala con el primer índice. Entonces prácticamente es seleccionar el primer índice, que en este caso, primer índice 5. El índice a cambiar es 5, o mejor dicho, ese es el elemento a cambiar. Pero el índice de 5 es 0, o está ubicado en la posición 0. ¿Y qué elemento es? Muy bien, tenemos ya seleccionado el índice a cambiar y el elemento que contiene ese índice. Ahora nos dice que debemos encontrar el elemento más bajo y su índice también. Entonces, ¿cuál es el elemento más bajo en este array? Prácticamente tenemos que es el 4 y está ubicado en el índice 1. Entonces, estas dos variables, índice a cambiar, o nuevo índice por así decirlo, va a ser igual a 1. Y su nuevo elemento de ese índice es 4. Entonces la lista quedaría intercambiada. 4, 5 y 9. Y ya la lista quedaría ordenada. Si tuviéramos otros elementos aquí, por ejemplo, tuviésemos un
un 6, habría que intercambiar los elementos entre 6 y 9. Pero ya hemos entendido, creo que con esta pequeña explicación, de que necesitamos seleccionar primeramente los dos índices iniciales y luego hacer comparaciones para seleccionar mi nuevo índice y mi nuevo valor. Y ese es prácticamente el funcionamiento de un ordenamiento por selección. Selecciona mi primer elemento y lo intercambia con el menor, luego selecciona el segundo elemento y lo intercambia con otro menor, y luego sí, así sucesivamente los n elementos, sin tomar en cuenta ya los elementos cambiados. Entonces, vamos a comenzar con nuestra pequeña aplicación del algoritmo de ordenamiento por selección. Entonces, vamos a cerrar esta pequeña parte y empecemos primeramente con el primer paso, que es tener un array numérico. Entonces vamos a colocar mi array. Vamos a colocar valores, los mismos valores que tenemos en el ejemplo de aquí. Vamos a colocar estos mismos elementos para así hacer la prueba. Muy bien. Voy a copiarlos y ya tengo los elementos guardados. Listo, ya tengo mi array con elementos numéricos. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Tomar el primer elemento o los elementos n y después compararlos. Entonces, ¿qué quiere decir tomar? Cada uno de esos elementos es un ciclo repetitivo. Podemos, como les digo, hacer cualquier tipo de bucle que nosotros conozcamos, así como una recursividad. Pero vamos a utilizar simplemente los bucles repetitivos. Entonces yo voy a utilizar un ciclo for. Y para expresar un ciclo for de un array hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, existe la forma regular, que es el for i dentro de mi array, que simplemente va a mostrar o va a hacer print de esos elementos. Vamos a ejecutar el código y veamos qué sucede. Como vemos, nos muestra los elementos de ese array, pero aquí no hay los index. También hay otra forma de mostrar los elementos. Podemos utilizar un rango que empieza desde 0 y termina hasta el tamaño de mi lista o de mi array. Mostramos aquí que va a mostrar este i, va a mostrar los índices. Veamos. Como vemos, nos muestra los índices. Ahora, si nosotros queremos los valores, tenemos que indicarle el valor de ese índice. Entonces colocamos mi array y mostramos el valor de mi índice. Como vemos, acá nos mostraba los índices, acá nos muestra los elementos. Y asimismo también hay otra forma de mostrar una lista o un array de elementos. Por ejemplo, vamos a enumerarlos y vamos a colocar a mi array. Vamos a enumerar los elementos, pero aquí necesitamos ya dos variables o dos variables. Sí, pero aquí necesitamos dos variables. Una que diga el índice, que es i. Vamos a colocarle aquí índice. Y el elemento. Ahora mostremos el índice primeramente y luego el elemento. Como vemos, nos muestra el índice. Ahora mostremos el elemento y verán que nos mostrará el elemento. Como vemos, y aquí tenemos el índice y el elemento para mostrar en un ciclo repetitivo for. Y esas son formas de cómo nosotros recorrer un array de cualquier tipo de dato en Python. Entonces nosotros elegiremos uno, el que se nos haga más conveniente. Vamos a colocar este de aquí. Lo cual estoy especificando el tamaño de la lista, que comienza desde 0 y termina en su longitud tal. Entonces, ya tenemos el primer recorrido. Vamos a limpiar la consola y sigamos viendo acá. Ya tenemos el primer recorrido, que es tomar un elemento de cada posición y luego compararlo. Entonces coloquemos aquí una pequeña explicación.
Listo. Tomamos un elemento a la vez y lo comparamos para intercambiar con un nuevo menor. ¿Cómo nosotros recorremos los siguientes elementos? Aquí estamos tomando cada elemento, pero después queremos comparar todos los restantes elementos. ¿Cómo lo hacemos? Otro ciclo repetitivo. Pero antes de eso, vamos a guardar mi índice a cambiar y mi valor a cambiar. Entonces coloquemos dos nuevas variables. Uno que diga min_value y el otro min_index. O sea, el valor mínimo actual y el índice de ese valor mínimo actual. ¿A qué va a ser igual min_value? Va a ser igual al elemento que contiene ese array. Y ahora el min_index, ¿a qué va a ser igual? Ese min_index va a ser igual a la posición que está ubicado ese elemento. Muy bien, vamos a colocarle una especificación aquí de qué significa. Muy bien, es el elemento seleccionado a intercambiar para compararlo si es que no existe un valor más pequeño que el que está aquí. Y acá es la posición de ese elemento. Muy bien, tenemos el elemento seleccionado a intercambiar y la posición de ese elemento. Entonces vamos a hacer un recorrido para hacer las comparaciones. Otro ciclo for. Vamos a utilizar otra forma de interpretar el for que ya hemos visto anteriormente o ya se los mostré. Vamos a colocar aquí el índice y el elemento. Coloquemos índice como J y elemento. Y vamos a enumerar. Muy bien. Pero aquí tenemos algo o una pequeña falla o error. ¿Qué pasa si lo dejamos así como está? Pues prácticamente le estamos diciendo que tome a sí mismo desde la posición 0. Entonces no nos serviría de mucho. Esto porque estamos tomando de nuevo, comparando desde la posición 0 todos los elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este ciclo, en este bucle, ya estamos en la posición 3? Si este 0 ya está ahí, ya no es 0 sino 3. ¿Qué pasaría? Pues acá en el recorrido de comparación va a comparar de nuevo con el elemento 1 y de nuevo con el elemento 2, cuando no debería ser así, sino que continuar con los que siguientes o restantes que quedan, o con los restantes que nos han intercambiado. Ya no queremos que estos tomen en cuenta porque si no va a haber un error de ordenamiento, en la cual vamos a colocar otra vez los menores y los vamos a colocar aquí. Entonces eso no nos serviría. Y entonces queda descartado este ciclo enumerado repetitivo. Bueno, no quedaría, sino que habría que colocarle más condicionales, pero eso no queremos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de expresar este ciclo repetitivo para que nosotros podamos comparar los restantes y no los que ya fueron intercambiados? Muy sencillo, vamos a colocar el ciclo for con un índice de J en un rango de cuando el mínimo index sea igual, sea sumado 1. ¿Por qué nosotros le sumamos un elemento? Porque digamos que de nuevo estamos en la posición ya 3 o en el elemento 3. Posición no, porque esta sería la posición 2, pero es el elemento 3. Bueno, ya estamos en el ciclo repetitivo de aquí en la posición 2, en la cual acá vamos a hacer el recorrido. Y nos dice que en este ciclo for va a hacer el recorrido desde 2 más 1. 2 más 1 es igual a 3. Entonces ya no va a tomar en cuenta los 3 elementos, sino que va a tomar en cuenta el siguiente elemento. Eso es lo que estoy especificando ahí. Que no tome el elemento anterior ni los anteriores que quedan atrás de él, sino que tome los siguientes elementos que quedaron ahí, que aún siguen esperando a ser intercambiados o siguen esperando a que termine el ordenamiento por selección. Entonces, he colocado ya que no tome en cuenta los que ya fueron intercambiados y ahora sí vamos a especificarle hasta dónde tiene que llegar, que es el tamaño de mi array.
Y listo, ya tengo la segunda parte, que es hacer el llamado de los restantes elementos. Y ahora vamos a hacer la comparación. ¿Cómo sería la comparación? Es una condicional simplemente, en la cual debe de preguntar si este array i o este min value es menor o igual a qué. ¿A qué es menor o igual ese min value? O ese menor mínimo que fue seleccionado en esta parte. ¿A qué debería ser comparado? Si ese min value es menor o igual al elemento del array ubicado en la posición j. Entonces, mi array del elemento j es menor que mi min value. Si es así, entonces vamos a intercambiar de valores. Entonces mi min value va a tener otro valor, que es el valor de array j. Y min index también va a ser cambiado por el nuevo elemento posicionado en j. Entonces min index, que va a ser igual a j. Listo, ya tenemos la segunda parte, en la cual fue comparado si es que existe otro elemento menor que ese que fue seleccionado a intercambiar. Por ejemplo, digamos que entró 10 aquí en min value y está ubicado en la posición 0, ¿no? Estamos en la primera repetición y luego ingresa aquí y comienza a preguntar con el siguiente elemento. Recuerden, ya 10 ya no lo tomará en cuenta en este ciclo for. No lo tomará en cuenta. Y acá se pregunta si aquí el array o 7, que sería aquí el seleccionado, 7 es menor que 10 correctamente. Entonces, min value pasará a ser 7 y el index, que inicialmente era 0, será 1. Y luego otra vez regresará y ahora 7, que está ubicado aquí, es 3, ya no es 7. En el siguiente ciclo ya 3 es menor que 7. Entonces, como es verdadero, va a intercambiar ese valor. Entonces le dice 3, ubícate en el mínimo valor. Y la posición de ese 3, que es 2, ubícate en min index. Y así sucesivamente, por ejemplo, ya digamos que llegó ese ciclo a 2. Y se pregunta, porque recuerden que aquí 13 no va a cambiar. Es falso y no va a hacer nada en este ciclo. Entonces pregunta aquí, el elemento 2, o array j, que es 2 ya vale, es menor que el min value. ¿Cuál fue el min value último? Fue el 3. Como es verdadero, 2 es menor que 3, entonces va a intercambiar las posiciones y el 2 se quedará inicialmente. Y luego, una vez seleccionado ese index y ese valor, hay que hacer el intercambio. ¿Cómo hacemos el intercambio? Vamos a ver si ustedes se dan cuenta de este error que voy a cometer aquí. Entonces voy a hacer este pequeño intercambio. Muy bien, he hecho el intercambio. ¿Qué creen que sucederá en esta parte? Como les dije, aquí hay un pequeño error. ¿Qué pasa si ya tengo o estoy recibiendo este array? Vamos a colocar un pequeño ejemplo aquí. Digamos que aquí fue intercambiado ya el 2, ya fue seleccionado el 2 y queda mi array hasta en este momento. Cuando se ejecute esta línea de código quedará así: 2, 7, 3, 13 y 2, quedará así. Pero acá le estamos diciendo que ya cambie ese elemento de la posición del índice que queremos intercambiar. Por ejemplo, el índice de 2 quedó que era 0, 1, 2, 3, 4. Entonces min index aquí vale 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces coloquemos aquí min index igual a 4. Entonces le estoy diciendo que el array de la posición 4 va a ser igual al array de la posición 0. Coloquemos aquí y que es igual a 0. El min value, que es igual a 2. Y aquí, ¿qué creen que valdrá array i o array 0? ¿Qué creen que valdrá? ¿Valdrá el 10 que teníamos inicialmente? Pues no, el 10 ha desaparecido. El 10 ha sido eliminado completamente de esa array que teníamos inicialmente. Ha sido eliminado y el array de la posición 0 o el array de la posición 0 es igual a 2.
Entonces, ¿cómo quedará este arreglo? Este arreglo quedará de la siguiente manera, o de la misma forma que quedó acá arriba. Así quedará ese arreglo en la primera iteración. En la segunda iteración también quedarán con números repetidos y así sucesivamente quedarán con números repetidos. Entonces, ¿qué está haciendo mal este ejercicio? Está eliminando el valor que teníamos aquí, lo está eliminando. ¿Cómo entonces nosotros haríamos un intercambio para sin que lo elimine? Para los que ya pensaron, es simplemente hacer una variable temporal que almacene ese valor y luego colocarla en ese índice que seleccionó a su menor. Entonces coloquemos un temporal que almacene este valor antes de ser intercambiado. Entonces aquí sí, este valor vale 10. Esta parte quedaría así de esta manera, pero con mi temporal o mi nueva variable temporal que vale 10. Y acá, ¿qué deberíamos hacer? Aquí deberíamos cambiarlo por mi variable temporal. Y listo, temporal vale 10 y el array quedaría de la siguiente manera. Así quedaría el array. Coloquemos aquí mi temporal. Y ahora sí mi lista irá ordenando de menor a mayor. Y si nosotros quisiéramos de mayor a menor, simplemente habría que cambiarle la condicional de menor a mayor. Entonces ya tenemos mi array ordenado y vamos a mostrar por consola cómo estaban los elementos inicialmente y finalmente después de ordenarlos. Muy bien, ya tenemos la muestra o la impresión por consola de ese array inicial y mi array final después de ser ordenado. Ejecutemos el código y veamos si realmente lo ordena. Como vemos, el array lo ordena correctamente y ya estamos haciendo o utilizando un algoritmo de ordenamiento por selección. Como les digo, existen otros tipos de algoritmos por ordenamiento, que eso los veremos más adelante. Entonces ya tenemos completado mi algoritmo de ordenamiento por selección. Podemos separar estos ciclos for en métodos, podemos hacerlo, pero no lo queremos hacer por ahora, así que dejémoslos así como está. Si ustedes desean, pueden refactorizar este código y cambiarlos a métodos para así que se vea un poquito más o mejor. Entonces con esto terminamos este video. Vamos una última prueba, agregar otros elementos. Elementos iguales y elementos no iguales. Entonces coloquemos 50, hay un 3, coloquemos un 3, hay un 10 también, hay un 2 también, hay un 1, coloquemos un 7, coloquemos un 0. Entonces ejecutemos el código y veamos eso, array ordenado. Como vemos, el array ha quedado ordenado correctamente. Y funciona correctamente el algoritmo de ordenamiento por selección. Entonces ahora sí, terminamos este video y nos vemos en uno siguiente.